vastas llanuras y bosques de Norteamérica, surgieron guerreros que inspiraban temor incluso entre sus rivales, los comanches, la Confederación Iroquesa y los apaches. Jinetes expertos, estrategas letales y maestros del sigilo, estas tribus transformaron la guerra en arte y la supervivencia en ciencia. Cada incursión, cada táctica y cada caballo reflejaba poder, ingenio y disciplina. Hoy descubrirás cómo estos pueblos dejaron un legado de fuerza y respeto que aún resuena siglos después. Los comanches, señores de las llanuras. Los comanches se encuentran entre los primeros de esta lista. Su sola mención provocaba miedo incluso entre otros pueblos indígenas. Conocidos como los señores de las llanuras, su nombre proviene de la palabra Ute-Comania, que significa cualquiera que quiera pelear conmigo siempre, o simplemente enemigo. Los comanches tienen su origen en la tribu Shoshone y originalmente habitaban el oeste de los Estados Unidos, específicamente en una región llamada la Gran Cuenca. La evidencia antropológica muestra que compartían similitudes culturales con los Shoshone, incluyendo su lengua y costumbres. Su idioma pertenece a la familia lingüística Uto-Azteca, que agrupa varias lenguas de los pueblos nativos del oeste del continente. La llegada del caballo y la expansión comanche, cuando los europeos, particularmente los españoles, introdujeron caballos a Norteamérica en el siglo XVI, estos animales se dispersaron entre las tribus indígenas. Los comanches pronto comenzaron a comerciar con pueblos vecinos, como los pueblos influenciados por los españoles u otras tribus de las llanuras que ya tenían caballos. A través de estas redes comerciales, los comanches obtenían caballos a cambio de pieles de búfalo, cautivos u otros recursos. Este nuevo método de movilidad les permitió convertirse rápidamente en expertos jinetes. La adquisición de caballos facilitó una notable expansión territorial. Llanos Sesuante, limitaban a sus hogares montañosos, ni a la cercanía de los Shoshone. Los comanches se aventuraron en las vastas llanuras de Colorado Oriental y Kansas Occidental, motivados por la abundancia de búfalos, recurso esencial para su subsistencia y comercio, maestría ecuestre y cultura del caballo. En su nuevo entorno, los comanches se convirtieron en jinetes excepcionales, utilizando los caballos para cazar, comerciar y guerrear. El caballo no solo se volvió un medio de transporte, sino también un símbolo de estatus y poder dentro de la sociedad comanche. Desde temprana edad, niños y niñas aprendían a montar, y tanto hombres como mujeres perfeccionaban habilidades ecuestres impresionantes. Una habilidad particular era la captura y doma de caballos salvajes. Una vez localizaban un caballo, lo rodeaban con una soga para inmovilizarlo, luego lo hacían desmayar por agotamiento y finalmente lo despertaban soplándole en la nariz. Tras limpiar su pelaje y colocarle un cabezal, el caballo salvaje se emparejaba con un animal calmado, formando un vínculo. Después de unos días, el caballo se soltaba, pero permanecía cerca, siguiendo al jinete cuando era hora de montar. Este dominio les permitió desarrollar una destreza inigualable en combate y caza. Los comanches en batalla. William Blakemore, un inglés que pasó 8 años con la tribu, describió a los comanches como lentos y torpes a pie, pero gráciles y audaces a caballo. En batalla, descendían sobre sus enemigos con gritos aterradores, disparando flechas y balas alrededor del cuello de sus monturas con una precisión asombrosa. Cada guerrero tenía su caballo favorito, que montaba solo en combate, y las mujeres también eran habilidosas jinetes y cazadoras, capaces de lazar antílopes y cazar búfalos. La tribu creció rápidamente, consolidándose como un grupo formidable en el arte de la guerra, caracterizado por su tenacidad y violencia extrema. Tras la adquisición de Luisiana por España a Francia, los soldados españoles reconocieron la habilidad inigualable de los comanches en la equitación y su aparente valentía en combate. La reputación temible y las incursiones, los comanches no negociaban la paz, eran audaces y resistentes. Muchos colonos europeos fueron asesinados por ellos, haciendo creer a franceses, españoles y estadounidenses que conquistar sus tierras era casi imposible. Su ferocidad les permitió detener la expansión española durante casi 50 años.
El general James Wilkinson de los Estados Unidos los calificó como el grupo indígena más duro del continente. Inicialmente etiquetados como ladrones de caballos, los comanches adquirieron reputación temible debido a sus despiadadas incursiones, conocidas como Luna Comanche, por los colonos españoles y mexicanos del norte. En estas brutales ofensivas nocturnas, cientos de guerreros a caballo invadían asentamientos mexicanos, masacraban hombres, capturaban mujeres y se llevaban caballos, cultura, el robo y prestigio guerrero. A pesar de estar estimados en aproximadamente 40,000 individuos, cada comanche poseía 2 o 3 caballos. Los jóvenes guerreros debían establecer su estatus mediante incursiones frecuentes, demostrando su capacidad de matar y robar. Esta era la única manera de adquirir prestigio, riqueza y respeto dentro de sus familias y bandas, sirviendo también para mostrar fuerza y habilidad para proveer en una vida dura basada en la tradición y la costumbre. La guerra y el robo no solo eran estrategias de supervivencia, sino también un medio de validación social. La crueldad como arma. Las mujeres comanches eran conocidas por su habilidad y persistencia en la tortura de cautivos. Una vez bajo su control, los enemigos deseaban la muerte como liberación. S.C. Gwynne, autor de Empire of the Summer Moon, señala que ninguna otra tribu en la historia de la presencia española, francesa, mexicana, texana y estadounidense causó tanta destrucción y muerte. Sus ataques incluían tortura, asesinatos y violaciones en grupo. La lógica tras estas incursiones era clara. Los hombres eran asesinados y los capturados sobrevivientes torturados, las mujeres violadas en grupo y los bebés asesinados. El caso del Fuerte Parker. T.R. Fehrenbach, autor de Comanche, The History of a People, relata un incidente en el Fuerte Parker en 1836. Aproximadamente 100 guerreros comanches montados se acercaron al fuerte para engañar a los Parker. Un guerrero agitó una bandera blanca para negociar, pero Benjamin Parker salió y fue rodeado por los atacantes. Los guerreros embistieron la puerta del fuerte, atrapando a Silas Parker y entrando con violencia. Los sobrevivientes describieron escenas horribles. El padre y el hijo Frost murieron frente a las mujeres, John Parker fue mutilado y despojado de su cuero cabelludo, y la abuela Parker sufrió vejaciones atroces mientras los gritos resonaban. Los comanches empleaban torturas extremas, como asar vivos a soldados estadounidenses y mexicanos, castración, escalfamiento, enterrar cautivos hasta el cuello y cortarles los párpados o dejar a prisioneros sobre hormigueros rojos tras mutilarlos. Crueldad metódica y terror psicológico. En otras tácticas, los cautivos eran cocidos en cuero sin tratar y dejados al sol hasta morir lentamente por presión o sobre hormigueros rojos, a veces con mutilaciones extremas. Según un informe español, los comanches torturaban a los Tonkawa quemando manos y pies, amputando extremidades y repitiendo la exposición al fuego en heridas frescas, y les arrancaban la lengua para impedir gritos. Este enfoque sistemático de la violencia creó un miedo profundo en los territorios que habitaban, asegurando la supremacía de los comanches en su región. La Confederación Iroquesa, la Alianza de las 6 Naciones. Conocida también como Haudenosaunee o las 6 Naciones, la Confederación Iroquesa representa un ejemplo impresionante de organización política y social indígena en Norteamérica. Sus raíces se remontan a un complejo proceso de colaboración entre tribus distintas, como los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Los Mohawk, situados al este, destacaban por su ubicación estratégica e interacciones con los primeros colonos europeos. Los Oneida, originarios de la región de los Grandes Lagos, y los Onondaga, localizados en la parte central del actual estado de Nueva York, añadieron diversidad geográfica y cultural a la Confederación. Los Cayuga y Seneca, ubicados al oeste y sur respectivamente, complementaban la alianza con perspectivas y contribuciones únicas. El nombre y su significado. El término iroqués no proviene originalmente de esta confederación. Fue acuñado por los algonquinos, enemigos declarados de estas tribus, quienes los llamaban Irooi, que significa serpiente de cascabel. Este nombre reflejaba su extraordinaria habilidad para acercarse sigilosamente al enemigo,
y lanzar ataques rápidos y mortales antes de que la víctima pudiera reaccionar. La Confederación Iroquesa era reconocida por su naturaleza agresiva y por su frecuente expansión territorial a través de incursiones sobre tribus rivales. Derrotaron a numerosos pueblos nativos y se convirtieron en un verdadero terror para muchas tribus afectadas, especialmente los Hurones, Eries y Susquehannock. Entrenamiento militar y juventud guerrera. Desde la adolescencia, los jóvenes iroqueses recibían entrenamiento militar intensivo, perfeccionando el uso de arcos, flechas, lanzas y garrotes. Participaban activamente en incursiones contra tribus rivales y, en ocasiones, contra colonos europeos. Este rigor formaba guerreros despiadados, acostumbrados a luchar sin emociones y enfocados únicamente en la victoria. La demostración de destreza militar no solo otorgaba prestigio, sino que también abría el camino para ascender al codiciado puesto de jefe de guerra. La disciplina y el entrenamiento temprano consolidaban una cultura en la que la eficacia y la fuerza eran fundamentales. El ritual del corredor y la disciplina. Un aspecto sombrío de la guerra iroquesa era el tratamiento de los prisioneros mediante el ritual conocido como running the gauntlet o correr la correa. Los cautivos debían atravesar una fila de guerreros armados con palos espinosos y ramas, sufriendo golpes mientras corrían. Este rito era un testimonio de la intensidad de los conflictos intertribales y del estricto código militar de la sociedad iroquesa. Cada enfrentamiento enseñaba a los jóvenes a temer y respetar la fuerza, reforzando la cohesión interna y la obediencia a la autoridad militar. Las guerras del castor y expansión territorial. Durante el siglo XVII, la Confederación Iroquesa se vio envuelta en las guerras del castor, un periodo marcado por intensos conflictos para expandir su dominio territorial. Una de sus conquistas más destacadas fue la subyugación de los Susquehannock, ubicados en el territorio actual de Pensilvania. Además, debilitaron significativamente a los hurones alrededor de los Grandes Lagos, consolidando su influencia en la región. Para principios del siglo XVIII, alcanzaron el cenit de su poder, controlando extensas tierras que se extendían desde los territorios occidentales de Illinois hasta el norte de Michigan y hacia el sur hasta las colinas de Tennessee. Unidad y fuerza política. Lo que distinguió a la Confederación Iroquesa fue su notable capacidad para mantener la unidad entre las diversas naciones que la componían. Esta cohesión se manifestó de manera decisiva durante la Guerra Francesa e India, cuando todas las naciones iroquesas se alinearon con los británicos. La solidaridad interna demostró que, como dice un proverbio que citan con frecuencia, una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, mostrando que la unidad puede construir una nación formidable y resistente frente a amenazas externas. Estrategia y cultura guerrera. La Confederación Iroquesa desarrolló una cultura militar estricta en la que la formación, la disciplina y la destreza en combate eran esenciales. Cada miembro joven aprendía no solo a manejar armas tradicionales, sino también a planificar estrategias y realizar incursiones rápidas. La habilidad de moverse sigilosamente, atacar con precisión y retirarse sin ser capturados era una característica definitoria de sus tácticas. Estas estrategias no solo les permitían ganar enfrentamientos, sino también intimidar a rivales y consolidar su reputación como guerreros implacables. Influencia social y política. Además de su fuerza militar, los iroqueses destacaban por su capacidad de organización política. La Confederación funcionaba como un consejo de naciones, donde las decisiones importantes se tomaban de manera colectiva y se respetaban las tradiciones de cada tribu miembro. Esta estructura permitió coordinar incursiones a territorios y negociar con los colonos europeos de manera efectiva. La combinación de fuerza militar y cohesión política convirtió a los iroqueses en un poder influyente y temido en el noreste de América del Norte. Tácticas de intimidación y combate. Al igual que otras tribus temibles, los iroqueses empleaban tácticas diseñadas para aterrorizar a sus enemigos. Sus ataques rápidos y coordinados dejaban pocas oportunidades de resistencia, y su reputación de eficacia en combate disuadía a muchas tribus rivales de enfrentarlos directamente. La combinación de velocidad, precisión y estrategia les permitió expandir su territorio y mantener su influencia durante décadas,
mostrando que la fuerza organizada y la disciplina podían superar incluso a invasores poderosos. Legado y resistencia. El legado de la Confederación Iroquesa es un testimonio de la resiliencia y la astucia de las naciones indígenas. Su capacidad de adaptación, coordinación y fuerza militar les permitió enfrentar no solo a tribus rivales, sino también a colonos europeos cada vez más numerosos. Esta combinación de habilidad política, cohesión social y destreza en la guerra les aseguró un lugar destacado en la historia de los pueblos nativos de Norteamérica, siendo recordados como maestros del combate, la estrategia y la diplomacia. Los apaches, maestros de la guerrilla y la supervivencia. Los apaches forman parte de la rama sur del grupo atabascano, cuyas lenguas se hablan en una vasta región que abarca Alaska, el oeste de Canadá y el suroeste de Estados Unidos. Diferentes ramas de los apaches habitaban un territorio que se extendía desde el río Arkansas hasta el norte de México y desde el centro de Texas hasta el centro de Arizona. Estos pueblos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron a pesar de estar rodeados por poderosos imperios, enfrentando con éxito los desafíos impuestos por los españoles, los comanches, los Ute y los estadounidenses. Situados en terrenos inhóspitos, los apaches desarrollaron una extraordinaria capacidad de adaptación, convirtiéndose en maestros de la guerra de guerrillas móvil, habilidad táctica y movilidad. La estrategia de supervivencia de los apaches estaba estrechamente ligada a su destreza en el sigilo y la sorpresa, formando la base de su poder militar. Su habilidad para esconderse y moverse silenciosamente les permitía ejecutar ataques repentinos e inesperados, desmoralizando a sus enemigos y causando estragos en sus filas. Eran capaces de emerger de sus escondites, lanzar ataques precisos y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta movilidad se combinaba con un conocimiento profundo del terreno, permitiéndoles cubrir grandes distancias a pie o a caballo a velocidades sorprendentes. Maestría ecuestre y armamento. Tras la llegada de los españoles, los apaches integraron caballos y armas de acero en sus tácticas de guerra. Aprendieron rápidamente a utilizar lanzas, cuchillos y rifles, con notable destreza, incrementando su efectividad en combate. Los guerreros apache eran tan rápidos y resistentes que podían superar a la caballería enemiga a pie, demostrando una agilidad y resistencia excepcionales. Su dominio del caballo no solo les proporcionaba movilidad, sino que también les confería una ventaja estratégica clave, permitiéndoles atacar y retirarse sin ser capturados. Excelencia en el tiro con arco. En la batalla, los apaches mostraban habilidades sorprendentes en arquería, siendo capaces de disparar varias flechas en rápida sucesión antes de que la primera alcanzara el suelo. Esta rapidez y precisión les permitía desorganizar al enemigo y mantenerlo a la defensiva, aumentando su reputación como combatientes temibles y eficaces. Su puntería era tan precisa que incluso los objetivos en movimiento eran alcanzados con facilidad, lo que los convertía en adversarios formidables en cualquier enfrentamiento. Tácticas de terror y tortura. Al igual que los comanches e iroqueses, los apaches empleaban la tortura como arma psicológica. Los enemigos capturados eran desollados y quemados vivos, y los niños de los pueblos rivales enfrentaban la muerte con una brutalidad despiadada, siendo golpeados contra muros hasta perecer. La crueldad no era gratuita. Quienes inventaban nuevos métodos de tortura eran respetados y reconocidos dentro de la tribu. Esta combinación de ingenio, violencia y disciplina reforzaba la posición de los apaches como una fuerza temida en toda la región. Adaptabilidad y supervivencia. Los apaches sobresalieron por su capacidad de adaptación. No solo integraban nuevas tecnologías y estrategias de combate, sino que también ajustaban sus tácticas según el terreno y el enemigo. Su conocimiento del medio les permitía elegir cuándo atacar y cuándo retirarse, asegurando la supervivencia de la tribu frente a enemigos superiores en número o armamento. Esta adaptabilidad convirtió a los apaches en maestros del Provicida Serraúna Cerqueis, combate irregular, capaces de resistir invasiones y preservar su autonomía durante siglos. Guerreros de élite y entrenamiento. Desde temprana edad, los jóvenes apaches eran entrenados en tácticas de guerra, manejo de armas y estrategias de supervivencia.
Aprendían a moverse silenciosamente, observar al enemigo y aprovechar el terreno para obtener ventaja. Este entrenamiento constante creaba guerreros ágiles, inteligentes y despiadados, capaces de ejecutar ataques coordinados y de escapar de situaciones peligrosas. La educación militar era tanto un deber como un honor, y el éxito en combate definía el estatus de cada guerrero dentro de la tribu. Integración de caballos y armas europeas. La llegada de caballos y armas de fuego de origen europeo transformó profundamente la guerra apache. Los guerreros aprendieron a montar con maestría, utilizando caballos para cubrir grandes distancias y para maniobrar con velocidad durante los ataques. Las armas de fuego aumentaron su letalidad, permitiéndoles enfrentarse incluso a fuerzas mejor equipadas. Esta combinación de movilidad, velocidad y puntería convirtió a los apaches en uno de los pueblos más temibles y difíciles de someter en toda Norteamérica. Para los apaches, la guerra no era solo una estrategia de defensa o expansión, sino un elemento central de su cultura y supervivencia. Cada incursión, ataque o emboscada reforzaba la cohesión interna de la tribu, distribuía prestigio entre los guerreros y aseguraba recursos esenciales. La guerra definía su identidad, sus relaciones con otras tribus y su posición frente a los imperios europeos que intentaban controlar sus territorios. Su reputación como combatientes astutos y crueles les permitía mantener su autonomía y resistir la expansión de fuerzas externas durante largos períodos. Legado apache. El legado de los apaches es un testimonio de resistencia, ingenio y adaptabilidad. Su habilidad para combinar estrategias tradicionales con nuevas tecnologías, su destreza en el combate y su capacidad para aterrorizar al enemigo les permitió sobrevivir y prosperar en condiciones extremadamente adversas. Generación tras generación, los apaches demostraron que la inteligencia estratégica, la movilidad y el dominio del entorno son tan esenciales como la fuerza bruta en la guerra. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo un pueblo puede mantener su identidad y su libertad frente a presiones externas aparentemente insuperables. Estas tres tribus, los comanches, la Confederación Iroquesa y los apaches, permanecen como símbolos de fuerza, estrategia y supervivencia en la historia de Norteamérica. Su habilidad en la guerra, su disciplina y su capacidad de adaptación no solo les permitió dominar vastos territorios, sino también dejar un legado de respeto y temor que resuena hasta nuestros días, recordándonos la resistencia y el ingenio de los pueblos indígenas frente a cualquier adversidad. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura de los nativos americanos, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribir para no perderte ningún video de la comunidad de nativos americanos más grande de todo YouTube.